Y si el mundo no fuera una esfera, hay algo curioso que ocurre cada vez que alguien pregunta sobre la Tierra plana. No importa si lo haces como pregunta, como hipótesis o simplemente por curiosidad, la reacción siempre es la misma. Risas, memes, insultos. Porque aparentemente cuestionar la forma del mundo en el que vivimos es equivalente intelectual a creer en unicornios que pagan impuestos. Si el tema es tan absurdo, ¿por qué provoca reacciones tan viscerales? Porque lo verdaderamente peligroso no es la respuesta, es la pregunta. Ahora bien, cuando alguien nuevo entra a muchos foros de historia alternativa o cosmología y busca el tema de la Tierra plana, suele encontrar algo curioso. Silencio. Y peor aún, un hilo abandonado. Como si fuera un tema que todos ya hubieran decidido no tocar demasiado. Extraño. Porque si miramos la historia, la cosmología moderna es relativamente reciente. Durante milenios, las culturas humanas describieron el mundo de formas muy diferentes. Y algunas de esas descripciones no encajan del todo con el modelo que hoy damos por absolutamente incuestionable. Pero lo más interesante no es solo la forma de la Tierra, es el tipo de universo en el que vivimos. Existe una teoría poco mencionada en los libros escolares: el universo eléctrico, una idea que propone algo radical, que el cosmos no está dominado principalmente por la gravedad, sino por interacciones eléctricas gigantescas, plasmas, corrientes cósmicas, filamentos de energía que conectan galaxias como si fueran cables invisibles. Y cuando observamos imágenes reales del universo profundo, esas estructuras aparecen una y otra vez. Filamentos, redes, descargas, pero claro, seguro es coincidencia. Ahora imaginemos por un minuto algo aún más extraño. ¿Y si el mundo no fuera una esfera flotando en el vacío? ¿Y si fuera una región dentro de un plano mucho más grande? Un plano potencialmente infinito dentro de un universo eléctrico lleno de corrientes energéticas. Suena absurdo, hasta que recuerdas algo curioso. Durante siglos, mapas antiguos mostraban regiones más allá del mundo conocido, tierras desconocidas, territorios más allá de los polos. Pero claro, todo eso desapareció convenientemente de la cartografía moderna. Seguro que fue por simplificar mapas y nada sospechoso. Y aquí aparece otro problema interesante. La historia oficial nos dice que la humanidad ha avanzado en línea recta hacia el conocimiento cada generación, más sabia que la anterior, cada siglo más iluminado que el anterior. Pero cuando miramos con atención vemos enormes vacíos, civilizaciones que desaparecen, tecnologías que no sabemos reproducir, arquitectura imposible, mapas que parecen conocer regiones que supuestamente nadie había explorado. Pero sí, seguro todo eso son malentendidos históricos, porque la historia oficial, por supuesto, nunca se equivoca, jamás, ni una sola vez. Ahora te hago una pregunta. Si alguien te dijera que el mundo podría no ser lo que nos enseñaron, ¿lo investigarías? ¿O simplemente repetirías lo que el libro de texto dice? Porque al final del día la ciencia verdadera comienza siempre de la misma forma, con una pregunta incómoda. ¿Vivimos dentro de un reinicio histórico, el ciclo de 300 años? Hay una teoría extremadamente extraña que circula en ciertos círculos de la historia alternativa, que si fuera cierta explicaría muchas de las inconsistencias que aparecen cuando miramos el pasado con demasiada atención. La idea es simple y al mismo tiempo profundamente inquietante. El mundo podría funcionar como un programa que se reinicia periódicamente, aproximadamente cada 300 años. Piensa en ello un momento. Cada cierto tiempo ocurre algo que reestructura completamente la civilización. Guerras masivas, colapsos imperiales, incendios que destruyen ciudades enteras, crisis globales, pestes, reset culturales.
Y después una nueva versión del mundo aparece, como si nuevas narrativas, nuevos mapas, nuevos héroes históricos. Por supuesto, la historia oficial tiene explicaciones perfectamente racionales para todo esto. Coincidencias, errores humanos, accidentes, mala suerte, muchísima mala suerte. Porque aparentemente a la humanidad le encanta quemar sus propias ciudades cada cierto tiempo, totalmente normal. Pero hay algo aún más extraño. Los textos antiguos, especialmente los textos gnósticos, allí aparece una figura fascinante. Un eón llamado Sofía. Según estas tradiciones, Sofía participó en la creación del mundo material y en algunas interpretaciones terminó manifestándose en la materia misma y en otras palabras en lo que hoy llamaríamos Gaia, la tierra viviente. Ahora bien, los mitos antiguos a menudo dicen cosas que parecen absurdas hasta que empiezas a analizarlas. Por ejemplo, el mito griego de Deucalión y Pirra. Después de un gran diluvio que destruye la humanidad, dioses les dijeron que repoblaran el mundo arrojando piedras por encima de sus hombros. Y esas piedras se transformaron en seres humanos. Ridículo. Absolutamente ridículo. Porque claramente los antiguos eran ingenuos y supersticiosos, no como nosotros que somos extremadamente racionales. Pero espera, si lo pensamos con calma, ¿qué significa realmente ese mito? Piedras que se convierten en seres humanos, materia que se transforma en vida. Curiosamente, la ciencia moderna también dice algo parecido. Que la vida surgió de materia inerte, moléculas, química, reacciones espontáneas. Así que aparentemente cuando lo dice la ciencia es biología, cuando lo dice un mito antiguo es superstición. Interesante ese doble estándar. Tal vez algunos no estaban inventando historias, tal vez estaban intentando describir algo que no comprendían completamente, algo que ocurrió, algo que vieron, algo que sobrevivió en forma de mito. Aquí es donde todo se vuelve realmente inquietante. Si la historia realmente funciona en ciclos, si civilizaciones aparecen y desaparecen, si el mundo se reinicia periódicamente, entonces surge una pregunta. ¿En qué parte del ciclo estamos ahora? Porque si la teoría de los reinicios es cada 300 años, entonces el próximo reset puede que no esté tan lejos. Déjame en los comentarios, ¿crees que la historia es realmente una línea continua de progreso? O más bien un escenario que se escribe cada cierto tiempo. La historia oficial parece muy segura de sí misma, demasiado segura, y eso siempre es sospechoso. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.